Para todos. Bueno, de vuelta, muy buen día, buenas tardes para todos. Hoy les traigo un libro que a mí, que lo leí hace poquito, lo venía leyendo y lo terminé de leer hace poco. Se llama Excursión a los Indios Ranqueles. Es de Lucio Mansilla, personaje poco, bueno, si bien medio poco conocido en la historia argentina, pero una historia muy interesante, súper interesante. Les muestro la editorial. Bueno, la editorial es media como una del medio artesanal. Se lo regalaron a mi abuelo hace bastantes años, es de 1971. Nada, es un libro fascinante, la vida de Mansilla es fascinante, y lo que me pasó por ahí con otro, que no venía pasando con otros libros, es que no quería que se termine. No sé, algunos pasa en nuestra vida que hay como uno lee algún texto o algo que le encanta y dice, bueno, que no termine. Bueno, este libro yo esperaba que no termine, terminó. Bueno, todo tiene un final, eh, pero, pero no, tenía esa idea por ahí, esa convicción de que, bueno, sigue habiendo relatos, digo, que es un libro que puede seguir siendo abierto. Y interpretado, reinterpretado, es un libro, de verdad, interesantísimo que vamos a tratar de contar hoy en día, hoy digamos. Eh, para completar un poco el contexto también, Ranqueles, Excursión a los Indios Ranqueles, habla de una ida, de un viaje hacia el interior de estas tierras dominadas por los pueblos originarios en Argentina. Antes de la conquista, en 1800, si no me equivoco, 78, 74, 74, 78, que empieza la gran ofensiva contra los pueblos originarios. Es particularmente con la tribu de los Ranqueles. Eso, como a grosso modo, el libro se empieza a salir como en folletines, en un diario, en 1878. Fecha importante porque habíamos hablado de los otros dos libros, El Facundo y El Martín Fierro, que son parecidos al Facundo, que es 1845. El Martín Fierro también ve la luz en esos años también. Entonces, para mí, para pensar la Argentina en el siglo XIX, es muy importante contar con estos tres libros. Los tres van a tocar aristas muy distintas, pero la pregunta está que subyace a todos estos libros es, ¿qué es la Argentina? ¿Qué es la argentinidad? Bueno, ese es un debate también filosófico que se mete en los campos históricos, literarios, que me parece muy interesante dar, que es, bueno, si existe esta esencia o no. Bueno, yo soy partidario de que si no, como dice Mansilla, si no está creada hay que inventarla. Que es un sustrato que une a las personas. Me parece que es muy importante para la identidad de los pueblos. Entonces, bueno, Mansilla de a poco va a jugar con eso. Mansilla es un personaje, si digo interesante es poco, es muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, para ponerse en contexto, nace en 1831, si no me equivoco, sí, es sobrino de Juan Manuel de Rosas, aquel caudillo que está en contra que Sarmiento está en contra en el Facundo cuando escribe Facundo, Civilización o Barbarie. La barbarie es Juan Manuel de Rosas, el tío de Mansilla. También su padre, Lucio Mansilla, padre, digamos, fue el que peleó en el combate de Vuelta al Obligado. Es un combate muy interesante, es como una especie de victoria pírrica, si se quiere, o como de vuelta, vuelvo al ejemplo del pueblo ruso con el cantar de las huestes de Gor. O sea, van a pelear, pierden, pero despierta todo un sentimiento de como de hermandad y de unidad para después enfrentar los futuros peligros. Bueno, en Vuelta al Obligado lo que sucede es que las tropas, la marina francesa y británica, quiere entrar por los ríos argentinos, el río Paraná, para ser más preciso, eh, en contra de lo que decían las autoridades argentinas. Digamos, había dos posturas. Los argentinos decían, nosotros decidimos quién pasa y quién no por nuestros ríos, y los mercaderes y la marina anglo-francesa decían la libertad de navegación de los ríos. Imaginémonos como que si al Volga le digan, bueno, muchachos, queremos pasar por el Volga. Algo así, sin permiso, digamos. Se da un enfrentamiento, nosotros digo, las tropas argentinas de la Confederación ponen cadenas de lado a lado con explosivos y se da un combate terrible entre las tropas, entre la marina, digamos, a vapor, y las milicias, las tropas de la Confederación, que terminan derrotadas, pero aún así es tan alto el costo que tuvieron que enfrentar, digo, por los cañonazos, romper las naves, que tienen que volver. O sea, si bien comercian, no pueden comerciar mucho y se vuelven. Y después se firma un tratado que ratifica
eh, la soberanía, digamos, o que la decisión de navegar sobre los ríos queda confinada a los argentinos, digo, como debe ser, digamos. Pero bueno, para esa época era un hito, y el padre Mansilla lo hace. Dice una vez que lo encuentran leyendo en la estancia de ellos el contrato social de Rousseau. Entonces, por temor a lo que diría el tío Rosas, yo creo que no, pero igual se alimenta esta leyenda como negativa en contra de Rosas, como la leyenda tiránica de Rosas, de que Rosas no podía tener un sobrino con ideas liberales. Entonces, ¿qué hace? No tiene mejor idea de mandarlo a, a recorrer el mundo. Era muy típico en la mentalidad argentina del siglo XIX, muchos se iban a formar a Europa, o algunos recorrían a Estados Unidos. Era una especie de viaje iniciático en el sentido de conocer como la civilización, lo más moderno, el progreso, y traerlo de vuelta a su patria, digamos. No, pero Mansilla tiene un viaje, un periplo un poco distinto que lo hace mucho más interesante. La mayoría de los emigrados argentinos perseguidos por el rosismo o autoexiliados se iban o a Uruguay o a Chile, y de ahí comenzaban sus viajes a España, Francia, Gran Bretaña, algunos conocieron Alemania, Estados Unidos. Mansilla hace ese recorrido, pasea por Europa, bueno, justamente por Alemania, Francia, España, un montón de lados, pero también hace, me parece a mí, tiene dos destinos que lo marcan crucialmente y que hay una distinción enorme, que es la India y Egipto. Son que salen, digamos, del viaje tradicional. Entonces permite ver otras cosas y comprender otras cosas. Ya, digamos, en cuanto a sujeto, en cuanto a su formación, ya es muy distinto a las de otros intelectuales argentinos. No, tiene críticas asociativas como puede tener cualquiera, pero al mismo tiempo no es perseguido. Los demás sí, bueno, fueron perseguidos o no, o decidieron exiliarse. Perdón que tenía la alarma puesta. Eh, entonces, bueno, ese es como el clima de ideas. Después, bueno, Mansilla va a tener una postura bastante crítica con su tío, con respecto a su tío, y va a trabajar en el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, bajo su presidencia, y va a hacer esta famosa expedición a los indios ranqueles, esta excursión, como dice el libro. Es un libro largo, pero es súper entretenido. Intervienen un millón de personajes, un montón de personajes que, bueno, nos van a ir dejando cositas en el medio, como reflexiones muy, muy humanas, muy profundas, y nos van a hacer pensar. Por lo menos a mí me hizo pensar un montón. Eh, bueno, comienza el libro diciendo, bueno, tenemos que vamos a hacer firmar un tratado de paz con los ranqueles. Bueno, dice, están preparando la comitiva, algunos soldados, algunos monjes también para bautizar a algunos de los indios que quieren el bautismo, etc. Y sin querer, bueno, y parte de Río Cuarto, que es la frontera, digamos, lo que sería la frontera india, y empieza su viaje hacia el sur. ¿No? Y tiene un nombre particular, es Tierra Adentro. Uno lo piensa más en los marinos mercantes cuando dicen, bueno, no, mar adentro, se imaginan como esta larga extensión de territorio continuo y uniforme. En cierto sentido, Mansilla dice, bueno, nos vamos tierra adentro. ¿Qué es esta tierra adentro? Bueno, la tierra del indio, los pueblos originarios. Ahí va a haber sorpresas. Sí, hay que capturarlo al libro, es como un libro de grandes sorpresas. Bueno, Mansilla va con si se quiere, con esta ida, con un espíritu, si quiere, moderno, técnico, topográfico, ¿no? Se propone, no, que acá está la bañada, el monte, la laguna, empieza como a pensar esos lugares, también con una finalidad estratégica, digo, en su formación es militar también. Digamos también que en el siglo XIX las cosas se van aprendiendo a los tumbos, digamos, no es que en una carrera militar, sobre todo en esta época, el Ejército Nacional Argentino está en ciernes, está dando los primeros pasos como carrera militar, digamos. Sabía pelear, tenía aptitudes, se le confiere un rango. Tenía conocimiento de matemática, de geografía, bueno, topografía. Digamos, no es como hoy que está muy especializado, entonces, bueno, el historiador estudia historia, el politólogo política, el panadero panadería, digamos, o artes
culinarias, y así sucesivamente. En medicina, digo, en esa época era mucho más fácil encontrar muchos saberes interconectados. Bueno, Mansilla también es un hombre de eso, de saberes interconectados. Viaja por tierra adentro y hay un elemento fundamental, el fogón. El fogón me parece que, bueno, yo lo comparto cuando uno hace eh, alguna reunión con amigos, con familiares, el fuego, ¿no? El fuego y una carne asada. Eh, eso, donde reposa también, imaginemos, ¿no? Bueno, cada uno hoy en sus casas tendrán, en Argentina, parrillas más o menos modestas, digamos. Algunos serán hechas de hierro, otras están con material, no sé, con ladrillo, etcétera, eh, y una chapa para poner las brasas. Pero en ese momento, imaginémonos una llanura enorme, enorme, donde cortar un poco de leña, encontrar leña de algarrobo o de alguna otra planta, encenderla y ponerla, ¿no? Y que ese lugar sea una posta, un lugar de reunión, digamos, y de paro obligado para los demás vienen en la noche. Mansilla es consciente de eso y narra, las historias toman lugar alrededor del fuego. El fuego que al mismo tiempo da cobijo, digamos, refresca y bueno, están calentitos, eso es fundamental. Pero también eh, como punto de igualdad. Si se quiere, también una igualdad muy masculina, porque de hecho solo parte con hombres, Mansilla. Entonces, pero se olvidan los rangos y empieza un verdadero diálogo, un diálogo horizontal, si se quiere, entre los participantes. Y narra historias desde la Guerra del Paraguay, que habíamos conversado, no sé si habíamos conversado un poquito, una guerra que se llama la Triple Alianza o la Guerra de la Triple Infamia, que une a Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay, que termina con la destrucción total del Paraguay, 80% de la población masculina asesinada. Era una Uruguay estaba haciendo intentos de industrialización, totalmente abandonados y destruidos, una deuda impagable, anexiones territoriales, etc. Bueno, y cuenta esas historias de siempre hay un problema, siempre hay algo, eh, un dilema, un conflicto que explota, pero que al mismo tiempo es muy humano, digamos, podríamos hacer una reflexión. Resulta que había un soldado, un correntino muy aguerrido, sobre todo dicen eh, que esa provincia, la provincia de Corrientes en Argentina, son muy bravos, son muy valientes. Entonces, bueno, era un correntino que lo habían herido en una famosa batalla en Paraguay, la batalla de Curupaití, donde el ejército paraguayo valientemente resiste al ataque de los aliados, generando, o sea, los aliados pierden 9.500 personas, los paraguayos pierden 50. Así como suena, fue una derrota humillante. En ese enfrentamiento este cabo es herido, pero sí se escabulle, logra escapar y vuelve al campamento militar. De hecho, después termina asesinando a otro oficial porque le había dado una cachetada, como diciendo, bueno, vaya a pelear, como diciéndole que él carecía de valor para pelear. Entonces, bueno, como una cuestión de honor, de hombría, y le da una cachetada y lo agrede. Como al agredirlo, se sentía como avergonzado y lo asesina. Con otros, digo, en el medio hay otros condimentos, por ejemplo, que era excelente tipo, excelente soldado, pero una vez que tomaba un poco de alcohol, se corrompía y era otro. Bueno, son dilemas muy humanos que aparecen. Y lamentablemente, también, digo, para Mansilla y para el lector, es fusilado por alterar la cadena de mando, digo, por asesinar a un superior. Ese es como, así abre Mansilla, digo, tirando humanidad arriba de la mesa, diciendo, bueno, loca, leámoslo esto, eh, pensémoslo, digo, loca, como es muy coloquial en argentino, decir, bueno, ustedes lectores, es bien crudo diciendo, bueno, vamos a poner esto arriba de la mesa. Es un gran contador de historias, pero algunas, digamos, sobre todo en Ranqueles, está basado sobre eh, hechos históricos que realmente sucedieron y otros que, bueno, hay un poco de invención de creatividad de Mansilla. ¿Qué es verdad? ¿Qué no lo es? Quedará en el lector, pero al mismo tiempo es muy interesante este camino. Y preguntándonos y preguntándoselos, digo, lógicamente. Eh, bueno, Mansilla viene pensando eso. Va por la Pampa, camina, bueno, camina, no va a caballo, a la Pampa se va a caballo. No hay otra forma, digamos.
El caminar no, siempre se cuentan leguas, pero a caballo. Eh, bueno, y va conociendo, va recorriendo lugares y empieza una crítica, ¿no? Sí, si alguno tiene más en referencia a Hegel, el proceso dialéctico, que es muy importante, Mansilla sale como un hombre, sí, en términos salmantinos, de la civilización, ¿no? Bueno, y va a conocer la barbarie. Bueno, y de eso va a salir una síntesis que no es ni lo uno ni lo otro. O sea, afirmo algo que sería la civilización. Lo niego con la barbarie, bueno, la síntesis superadora es algo nuevo. Me parece que de eso Mansilla también de a poquito se va dando cuenta, de que algo va cambiando. Entonces, ya empieza con las primeras críticas, ¿no? Dice, bueno, digo, Mansilla con muy buena posición económica, dice, yo prefiero dormir en el suelo de la Pampa mirando las estrellas que en el mejor hotel de Buenos Aires. A mí me dejó pensando, digo, no es que a Mansilla le falte plata para poder dormir donde él quisiera, digo, podría dormir no solo en el mejor hotel de Buenos Aires, el mejor hotel de París, de hecho fallece en París en 1913, si no me equivoco. O sea, tiene una vida como de lujo asegurado, digamos, pero él prefiere el cielo de el terreno, el llano de la Pampa, eh, y las estrellas, y la noche estrellada. Digo, para ir pensándolo. Después, quiero saber, mi texto es alrededor de la página 89, señala que dice, ¿cuántos de nuestros poetas han pisado verdaderamente la Pampa? También es muy interesante, porque hemos hablado de Sarmiento, de Hernández. Bueno, dice, la pregunta es, ¿ustedes qué hablan tanto? ¿Tuvieron la experiencia de la Pampa? No, la respuesta es no. Bueno, Mansilla viene a reivindicar eso. Viene a reivindicar esto lo hace de manera inocente o ingenua. No, no. Hay una finalidad política también. De hecho, en ese momento se está viendo en los círculos de elites de Buenos Aires, estamos en 1878, se publica el libro. Ya en esa época del 74, sí, que asume Avellaneda la presidencia, 74, 75, 76, se empieza a dar todas unas discusiones en torno a la solución del problema del indio, digamos. Sí, suena así feo, pues la otra vez que otros ejemplos de solución de problemas los tenemos con la Alemania, digo, catalogar problemas entre comillas, digamos. Lo tenemos con la Alemania nazi, digo, pensar esa cosa como no alguien ve al otro como un problema, digo, valga el juego de palabras, ya es un problema pensar eso. O sea, buscando qué hacer, en realidad es cómo apropiar esas tierras y qué hacer con el indio que está en esas tierras, digamos, o exterminarlo, o, asimilarlo. Bueno, los debates están. Mansilla se propone asimilar, que no se derrame sangre de indios, que no se los destruya. Eh, no es inocente y por eso también tiene un valor muy interesante, porque a lo largo de todos estos tres libros que venimos tratando en estas conferencias, los primeros dos tienen una versión bastante negativa. El Martín Fierro es, bueno, un espacio de libertad, nos fuimos a los indios, pero miren que los indios mucho tiempo no podés estar. Y porque matan a los bebés, y porque son borrachos, porque son altaneros. En Sarmiento el indio es un escalón más bajo de la barbarie, digo, es más bárbaro todavía, digamos. Sería otra clasificación porque salvaje, digamos, no conoció la civilización. Después viene el bárbaro que la conoce y la niega. Y después tenemos la civilización. O sea, en términos psicológicos, si se quiere, es peor el bárbaro, porque teniendo como la capacidad para comprender y decir, bueno, abrazo el camino de la civilización, lo niego. En cambio, el indio no lo conoce. Pero ¿cómo es que no lo conoce? Bueno, vamos a enseñarle, que está también en Mansilla. En Mansilla los indios dicen, ustedes no nos enseñaron, ustedes nos vinieron a matar. En vez de enseñarlo o tratar de, si se quiere, llevarlos a ese camino del progreso, digo, entre comillas, no lo hacen. Y Mansilla aboga por eso. Bueno, a estos tipos, a estos pueblos, llevémoslos, no los exterminemos. No es inocente y eso todavía lo hace más interesante. Y al mismo tiempo es el único que estos tres libros de verdad conoce. Va y conoce. Digo, es la experiencia de poner el cuerpo. Y lo podemos pensar el cuerpo también como receptáculo de vivencias, de formación de conciencia, digo, el cuerpo como paso obligado, digo, todos en la vida pasamos momentos buenos y momentos malos, pero para aprender de los momentos malos hay que pasarlos. Es difícil, digo, prestar experiencia. Es muy difícil, creo que imposible.
Entonces, bueno, cada uno de nuestro desarrollo personal habrá vivido distintos momentos de aprendizaje duro. Bueno, pensemos en eso también, lo que transitamos, lo que nos cuesta, bueno, poniendo el cuerpo y tiempo, digamos. Bueno, Mansilla hace eso, pone el cuerpo y se va a la tierra adentro. Su objetivo, firmar un pacto con los indios en Lehuecó, en La Pampa, con los indios ranqueles para fijar un cambio, un tratado de paz que fije algunos límites sobre el río Cuarto. El río Cuarto atraviesa parte de la provincia de Córdoba, no sé si entra en el río Salado en la provincia de Buenos Aires o sigue siendo el Cuarto. ¿Qué tiene? Es una de las regiones más productivas a nivel cerealero y ganadero. Es una tierra muy fértil. Bueno, estamos en discusión de esas tierras que son sumamente importantes. A lo largo de este relato, Mansilla avanza y se va encontrando con nuevos personajes, con indios, con caciques, con capitanes, y con cautivos. ¿Qué son los cautivos? Esto es muy interesante. El cautivo dice, bueno, los indios para robar, para obtener ganado, armas, tabaco, alcohol, entran, cruzan la frontera, digamos, roban, saquean, se llama malón eso, y se llevan todo a sus tolderías, se llaman tolderías como si fuesen toldos para protegernos del sol, pero hechos con cuero o de vaca o de caballo. Eh, Dice Mansilla recalca que tienen todos los lujos de la civilización y son más civilizados que muchos de sus compatriotas, digamos. Estaba contando sobre los cautivos. Los cautivos son estas personas que en el Malón fueron secuestradas por los indios, los fueron llevados. Entonces puede haber mujeres, hombres, de hecho en la historia va a haber mujeres llamadas denominadas chinas, coloquialmente en el idioma, sí, en la idiosincrasia gauchesca, la chinita, China no hace referencia a Kitai o a China, digamos, sino al país, sino como a la pareja, la compañera, la esposa. Otros como asistentes. Macías, uno de los asistentes del general Mariano Rosas, es un subcautivo, es un cristiano. Entonces, bueno, es una sociedad de la frontera, es bastante compleja, bastante heterogénea, no es tan simple, bueno, como la idea peyorativa diría, bueno, son un grupo de indios, están haciendo cualquier cosa todo el día. No, no, tiene su, su vuelta de tuerca, digamos, su complejidad, y lo hace muy interesante. Aunque no lo tuviera, también es interesante, digo, pero para pensarlo. Bueno, cuando sigue avanzando, con mil y un contratiempos, pero sigue avanzando. Llega buscando a los indios que al final lo termina encontrando. Bueno, venga a hablar. Es un tratado de paz con Mariano Rosas. Mariano Rosas es una historia muy interesante porque había sido capturado por las milicias de Buenos Aires y su padrino es Juan Manuel de Rosas, el tío de Mansilla. Entonces le cuenta, tiene una formación en el medio como mixta, híbrida si se quiere, conoce la civilización y conoce el pueblo indio. Y se dan debates sumamente interesantes. Por ejemplo, cuando él tiene que pactar el tratado, no lo hace solamente con Mariano Rosas, sino que lo pone en la asamblea. Le dice, mira acá, esto no es como la tierra del blanco o como la tierra del cristiano. Acá no hay una diferencia muy grande entre el que manda y el que obedece. Acá tenemos que convencer a todos los hombres libres. Y empieza, y a mí me pareció muy interesante eso porque Sarmiento, Mansilla, explica, cuenta, y dice, bueno, esto no tiene nada que envidiarle ni a los parlamentos ingleses, ni alemanes, ni nada que ver. Digo, este germen que lo podemos ver, o sea, en los parlamentos indios, está replicado en un montón de lados. Hay una civilización en, en esa barbarie, digamos, y destruye por completo el argumento de Sarmiento. Me parece fundamental. ¿Cómo para Sarmiento sería impensable ver civilización en la barbarie, ver blanco en negro? Bueno, para un especialista chino, uno me imaginaría de Xie bueno, pero no es la mentalidad de estos, si quiere, de Sarmiento. Mansilla describe un montón, es un gran etnógrafo, describe las costumbres de Ranqueles. Cómo doman a los caballos,
cómo cuidan a los perros, con su relación con las mujeres, su relación con la religión. eh, es, es muy interesante. Por ejemplo, él describe que la relación de las mujeres indias, ellas tienen total libertad de, de salir, de formar pareja con cualquiera, y no es mal visto. Pensemos en el siglo XIX, esa sociedad victoriana, paqueta, que no, que si bien, que si pasa algo que sea eh, en secreto, que una dama tiene que tener comportamientos, digo, toda si quiere una moral hipócrita de alguna manera, que para el exterior aparenta algo y para el interior, bueno, es algo totalmente distinto. Bueno, las indias pueden salir, eh, digo, tener distintos vínculos y relaciones con otros indios sin casarse, no hay ningún problema, digo, no está mal visto por, por el resto de la comunidad y no es perseguida la mujer. Eso es muy interesante en contexto, bueno, de hoy en día también lo vuelve mucho más interesante. Sobre todo hay una mirada muy, se quiere, eh, no- sí, bueno, puede ser eurocentrista o en otros lados localizados, yo lo digo muy porteña, que es muy radical en Ciudad de Buenos Aires, de pensar como que los pueblos originarios tienen un sesgo o un comportamiento en contra de las mujeres. Bueno, Mansilla, eh, por ser sociedades más patriarcales, Mansilla, bueno, viene a poner, a resolver algunos mitos y algunas cuestiones. Eh, sí, el relato es muy ameno, muy descriptivo, por eso si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, si no me escriben, digo, porque vale la pena un montón. A mí me encantó el libro, digo, no sé si se nota mucho, estoy como muy contento de compartirlo porque me gustó mucho. Narra eso, eh, narra la relación con la muerte, que es medio, si uno presta atención, es medio también experiencias de Mansilla, ¿no? Uno no sé si se trata de asimilarlo a lo que él vivió. Por ejemplo, él dice que son enterrados los hijos, eh, los indios son enterrados con sus pertenencias, si alguno tiene algún servidor también es enterrado con lo mismo, se sacrifica el caballo, todo, ¿y para qué? Para que puedan volver. Dice que la gente rica va a parar detrás del Río Negro, que es más al sur. Dice, nunca lo sabemos porque nunca volvieron, digamos. Pero también tiene, el Río Negro es más al sur, todavía más al sur de donde está hablando Mansilla. ¿Qué pasa? Con eso da a pensar en el mito de la reencarnación, perdón, resurrección egipcia. Digo, el faraón, la idea de que se va a dar un juzgamiento de nuestras almas y que volvería o sea, que el muerto va a volver, entonces tiene que tener sus pertenencias todo al lado. Bueno, digamos, eso es Egipto, digamos. Si uno va a la historia de Egipto, o mismo las películas hollywoodenses, la momia, todo eso, bueno, está enterrado con las pertenencias. ¿Por qué? Porque mañana va a volver y va a volver a hacer su vida normal. Entonces tiene que tener sus sirvientes, bueno, sus órganos, eso obviamente si no, no va a poder vivir, eh, para poder llevar a cabo una nueva vida, digamos, una vida renacida. Eso, bueno, decía que como se enterraban con plata. Dice, que el peor sacrilegio era desenterrar a un muerto porque era perturbar su paz, su descanso. Y decía que desde que los cristianos se enteraron que se los enterraban con plata, nunca hubo tantas excavaciones o perforaciones de tumba desde que se enteraron que, bueno, eran enterrados con riquezas. Otra actitud que me pareció muy interesante es, eh, había juegos donde los indios jugaban a tirarse del caballo, que era muy interesante también, si uno, que es también la comparación clásica, también hace Sarmiento, pero despectivamente, digamos, que los indios tienen características de las tribus mongolas, por ejemplo. De estos juegos de agarrarse, tensarse en el caballo y a ver quién se cae primero. Que ya de chiquito los vienen formando. Mansilla lo que dice no lo ve peyorativamente, sino decirle, estos pueblos están encadenados o pertenecen o demuestran que están en una cultura mucho más vasta, no es, digamos, que decir que son salvajes, que
que sí, que son salvajes, que merecen ser reducidos, digo, reducidos en reducciones, no exterminados o tutelados, es no comprender el trasfondo de que por ahí posiblemente vienen, o sea, son parte de un acervo común que se está perdiendo, que se puede perder. Eso me pareció muy interesante. Eh, ¿Cómo crían los caballos? Dice que los caballos son en su mayoría robados. Dice que, bueno, posiblemente sea así, pero como que pasa en el caballo pasa por la educación de los cristianos, digamos, y después por la educación de los indios, donde los convierten en bestias de, digo, una fuerza enorme, una vitalidad enorme, porque los alimentan de la fruta del algarrobo, corren por un día sin cansarse, con eh, con un ímpetu, con un poder muy, 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 muy grande. Eh, Hasta ahora bien, se escucha bien, se entiende bien. ¿Hay alguna pregunta? Yo trato de mirar. Preguntas por ahora no hay. Eh, en cualquier momento me pueden hacer la interrupción que sea y lo charlamos. Digo, está para eso. Me encanta charlar, pero me encanta también escuchar. Eh, Ahí está, ese era el chat. Eh, bueno, describe tradiciones, sobre todo hay una especie de, eh, también una mirada a favor bueno, no a favor, digamos, cuenta el famoso gualicho, que es como una especie de maldición, o que en realidad lo que dicen los ranqueles es que un espíritu maligno está rondando, el mal está rondando a cierta persona. Eh, Eso se debe también a a las tradiciones de las que son llamadas brujas, sería como una especie de sacerdotisas o chamanes, mujeres, donde, bueno, tienen que estar en un rol eh, social complejo, digamos. Por un lado, tienen que garantizar la seguridad espiritual, que se puede manifestar, digo, no espiritual en términos doctrinarios, no es que organizan la religión, pero sino que si pasa algún malestar o la población sufre algún mal o una enfermedad inexplicable, si no lo logran curar, son asesinadas, digamos. Una buena chamán, digamos, una bruja, como dice ahí, tiene que saber cuidar a su pueblo. Comunica con la religión. Los indios son muy, muy particulares, que van a orar, si se quiere orar, van a orar al monte, es muy privada, es una comunión solemne con la deidad, y no como los cristianos, digamos, sea ortodoxos o católicos, esta cosa grupal, digamos, y pública, ¿no? Esta cosa es solo en los bosques de la llanura, digo, en los poquitos, pero es muy íntima. Eh, una mancilla eh, recorre un montón, o sea, digo, por ahí la extensión del viaje no es muy largo, han sido 800 kilómetros, digo, para Argentina es un número de 800 kilómetros, es la distancia de Moscú-San Petersburgo, es un poco más todavía, o sea, Moscú-San Petersburgo. Entonces tiene esa, bueno, para Rusia 800 kilómetros es, bueno, a mi entender, que yo también recorrí bastante, es a la vuelta, digamos, no hay mucha distancia. Eh, Digo, por la longitud y la inmensidad del país. Eh, pero tiene tantas historias que parece que se recorrió un mundo, digamos. Es como se dice, bueno, el mundo cabe adentro de la cáscara de una nuez, el universo cabe dentro de la cáscara de una nuez. Bueno, para Mansilla me parece que entendió muy bien esto y lo logra contar. Digo, no en vano, son alrededor de 600 páginas del libro, eh, donde narra historias, historias, historias. Y yo digo, bueno, pero ¿cuánto hiciste? No, para mí, como exagerado, son 800 kilómetros. Eh, es un montón. O sea, hay un montón de historias por el lapso de tiempo que transcurre la narración. Otra historia que me gustó son historias de amor que se, que se ven interrumpidas, se ven dañadas también por el poder. El poder siempre está buscando, como que el gaucho no puede tener paz. Eso lo veníamos trabajando y pensando en otras conferencias, de que el gaucho argentino en el siglo XIX empieza a no tener paz, pero no tener paz espiritual, no, su modo de vida está constantemente amenazado. Eh, Uno que se enamora, tiene un problema con un juez de paz, ya tenés un problema con un juez de paz, con la autoridad, perdiste. Digo, tiene muchas chances de ser, eh, de terminar mal. Bueno, de hecho, muchos de los que acompañan a Mansilla tuvieron un problema con la autoridad, tuvieron que enfrentarse
al desamor, cuestiones muy, muy humanas que, bueno, conviven todas en esta tierra adentro, en esta tierra de indio, ¿no? Que se empiezan a develar también. Porque también lo pienso, digo, sigue siendo ese espacio de libertad, ese espacio también para el poder decir. ¿Por qué? Porque en otro momento, en otros lugares, por ejemplo, hay una historia que narra donde uno escapa, el padre, no, sí, uno de los compañeros de Mansilla se autoincrimina para salvar a su padre porque el padre había matado por celos a un juez de paz. Entonces era buscado por toda la provincia, digo, era un prófugo. Y para eso también buscaba mantener eh, su esposa y una relación también extramatrimonial. O sea, un lío bárbaro, un lío bárbaro. Eh, pero es un espacio también para poder contarlo, con honestidad. Es, digo, ser cada uno, mostrarse tal cual uno es. Y eso me parece que es genial. De hecho, también, digo, no solo es genial en términos psicológicos, digo, de poder contar llanamente lo que pasa, sino también en un sentido también literario, es una crítica también abierta a otra sociedad. No lo dice, bueno, yo tengo otro libro acá presente de Mansilla, que son una especie de charlas, eh, sí, o cuentos, que se llama Los 7 platos de arroz con leche, ahí va, eh, que por ahí, bueno, tiene otra mirada, pero no lo dice, el que lo catapulta a la fama es Ranqueles. No lo dice en la civilización, no lo dice en la tierra de cristianos, lo tiene que decir en tierra adentro, en tierra indígena. Entonces me parece fundamental también esa crítica, donde cada uno, o sea, estamos todos juntos, no importa tu pasado, no importa lo que somos ahora. Me parece una crítica también a la moral bastante, bastante fuerte e interesante. Eh, Después, bueno, tenemos Sigue el viaje, habla también de la desconfianza del indio, sobre todo con el blanco, Winca, es como el blanco malo, digamos. Eh, y, y o sea, siempre que lo miren con desconfianza, como que siempre tiene que arreglar algo, pero siempre surge un imprevisto, siempre tiene que dejar un poco más de aguardiente, que es una especie de bebida alcohólica muy potente. Bueno, aguardiente suena que es muy potente. No soy un gran fanático de las bebidas, entonces supongo. Eh, pero sí, sí, aguardiente era fuerte, es fuerte. Bueno, Mansilla recorre, tiene diálogos muy interesantes sobre el gaucho también. Dice, uno es el gaucho y el otro es eh, como un resabio, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero es buenísimo, porque tenemos el gaucho como indómito, valiente, contestatario, trabajador también, pero digo, trabajador que busca justicia, digo, no un trabajador que, bueno, listo, vamos a trabajar, explotame laboralmente como vos quieras, no, sino que reconoce sus derechos y obligaciones, que es importantísimo. Y el otro gaucho, o este resabio del gaucho, que es una masa, una masa, no quiero decir operante, pero es pasiva, no tiene una opinión política. O sea, el gaucho es federal. O sea, me dice, políticamente el gaucho es federal. El otro no piensa en nada, no cree en nada, va donde lo lleve la corriente. Y ahí está el tema. Dice, nosotros para Argentina estamos pensando, digo, por lo que queda, están destruyendo al gaucho con esa raza fuerte, digamos, raza en sentido eh, no étnico, sino en sentido como metafórico, como ese pueblo gaucho, y está quedando que no piensa por sí mismo, no es que, digo, no piensa por sí mismo, sí, que adopta las costumbres de otros, porque conoció la ciudad. Entonces, copia las cosas europeas, se aleja del terruño, de lo propio, y abraza todo esto que es nuevo, pero pierde la brújula, digamos, porque no reconoce dónde está parado. O sea, es como uno es capaz de abrazar cualquier norte, pero no sabe dónde está parado, porque él tiene su propio norte y no lo desconoce. Es una crítica muy, muy interesante. Se da, se da un debate para mí impresionante en Baigorrita, en los toldos de otro cacique indio que se llama Baigorrita. Y ahí aparece Mariano Rosso, que era, no, que amigo, que somos compadre, ¿viste? Una relación como muy apegada. Y después cuando llega dice, bueno, vamos a firmar el pacto, pero ¿cuántas nos van a dar? ¿Cuántas yeguas nos van a dar? ¿Cuántas vacas nos van a dar?
no, bueno, son tantas, le dice, son un montón. No, 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 no son pocas, porque nosotros tal y tal, como el que era amigo lo empieza a hostilizar a Mansilla. Entonces Mansilla dice, no, yo acá me tengo que poner una actitud más contestataria, más firme, porque me van a pasar por arriba. Y voy a fracasar en el pacto y se puede venir todo mal. No, que el blanco roba, que... Bueno, le dice Mansilla, no, no, no. Primero lo que hace es decirle que los indios ranqueles iban a recibir mucho más alimento, también animales, más que el cacique de Cafulcurá, que es el gran líder de una resistencia india que va a venir después, un gran político indio, que lo llaman como el Napoleón de las Pampas, digamos. Porque, a ver si pongo la luz y que mejor, ahí está, se ve mejor. El Napoleón de las Pampas, porque justamente tiene una visión estratégica a largo plazo que lo llevó a perdurar desde el nacimiento, si quiere, los antepasados, del nacimiento del Estado Nacional hasta, hasta la conquista, la mal llamada conquista del desierto. Ese es el nombre que lleva la conquista de los pueblos originarios al desierto, porque no había nada. Bueno, sí, sí había un montón de comunidades. Pero bueno. También es heredera esta concepción de desierto de los hechos de Sarmiento. La Pampa es un desierto, como si fuese un desierto como el Magreb, digamos, como el Sahara, donde están las tribus beduinas y hacen lo que pueden, digamos. No, no, no. Acá lo que dice Mansilla es que no es tan así. Ya viene advirtiendo esta crítica a la concepción de desierto. Bueno, en la historiografía oficial va a quedar como la conquista del desierto y es un motivo de discusión hoy en día también. Digamos, sí había pueblos. Así que, bueno, en parte es eso. No es un desierto. Y tampoco es un desierto porque no hay, digo, geográficamente, orográficamente, no puede ser un desierto porque no tiene el mismo clima, digamos. A lo sumo será una estación más o menos tupida, pero sigue habiendo, digo, también esa falta de incomprensión, digo, esa falta de comprensión o incomprensión, para la redundancia, del suelo que pisamos, es decir, los argentinos. Eh, eh, sí, es como pensar que todo Siberia es igual. No, no es igual. Eh, o toda la parte occidental de los Urales de Rusia hasta la frontera es igual. No, no es igual. No es lo mismo Murmansk que el Mar Negro, no es lo mismo. Ni siquiera Murmansk, la parte donde está Murmansk, a la tundra, digamos, no es lo mismo. Eh, bueno, una cosa, yo tuve la oportunidad de ir, ustedes creo que lo conocen mejor que yo. No, no es lo mismo. Bueno, en este no es lo mismo, también se arma todo un armazón historiográfico para justificar ciertas cosas. Sí, sin el desierto no había nada. No, sí había. Había comunidades que vivían hace siglos, milenios, en paz. Bueno, en paz, bueno, guerreando, haciendo su vida, digo, pero es su territorio. Y ahí empieza la discusión. Mariano Rosa le dice, pero Mariana, en realidad es Marianito, pero yo digo Mariano Rosa, ya, como un diminutivo, como que fue tutelado, digamos. No te dice, bueno, pero la tierra es nuestra. Dice, no, le dice Mansilla. Ustedes roban la tierra, no es de ustedes. ¿Cómo que no es nuestra? Si nuestros antepasados vivían acá hace un montón de tiempo. Sí, sí, pero la tierra es de quien la trabaja. Bueno, hay una discusión donde Mansilla de alguna manera invierte los términos que venía discutiendo y piensa, ¿no? Y al decirlo de la tierra es de quien la trabaja, está argumentando es un argumento lockeano, digamos, de John Locke de Inglaterra, que se replica también en la conquista de Estados Unidos. ¿Cómo la tierra se usa productivamente? Digo, sí, por ahí no. Es propio digo, yo tengo mi jardín abajo, si lo utilizo o no, nadie va a decir, no, la tierra es de quien no trabaja. Hay un título de propiedad, digo, ya está, se acabó la discusión. Y le dice, bueno, y guarda silencio y dice, pero ustedes roban, ustedes también roban, porque nos roban la tierra. No, de vuelta, la tierra es que la trabaja. Y dice, ustedes robaron, ustedes roban vacas, caballos, gente. Y dice, bueno, no. Le dice, pues estos son nuestros antepasados. Y le dice, no, 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 disculpe, pero es un argumento muy sutil de la conquista, dice, acá nosotros tenemos lenguaje escrito. Ustedes no. Entonces, como de alguna manera corren en desventaja. O sea, Mansilla ahí tira digamos, toda una prosa sarmientina
para discutir con estos tipos. Y dice, no, yo acá no voy a perder. Y usa argumentos que por ahí el resto del libro lo viene contradiciendo, digamos. Hay una contradicción también ahí. Y le dice, no, no, porque ustedes, miren, ¿cómo se llama vaca? No, ustedes le dicen vaca, le dicen huaca, ponele. La yegua le dicen yegua, y así con todo eso. Bueno, y ustedes no los nombraron porque acá no existían en América. De hecho, es que no existían. Digo, el ganado vacuno y el caballo como tal son introducidos por los europeos. Está de la llama, los grupos, los camélidos, la llama, el guanaco, pero no tienen la misma robustez eh, que el, que el caballo. Es de otra especie distinta, es otra rama. Pueden ser primos en cuanto a evolución biológica, eh, pero no tiene mucho que ver, digamos. Y le queda como, aduce como este poder de la civilización, decir, bueno, yo tengo registros escritos, lo que puedo saber lo que pasó, vos no, porque te lo van contando de generación en generación, que también hace ruido. Y ahí dice, bueno, terminan de negociar y dice, ya está. Y le obsequia, es muy interesante porque ahí hablan también de las relaciones fraternas. Dice, dice, somos todos argentinos. Bueno, sí, dice, como que habían llegado a que son todos parte de lo mismo. Le dice, Mariano Rosas le regala un poncho. Un poncho es un tipo de vestimenta que se usa desde, digamos, casi toda América, digo, es muy común en las Pampas, hasta muy común en el Alto Perú, digo, lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, no sé si sigue hasta México, es como si fuese una remera, me enfoco la remera un poco, como si fuese una remera, pero larga, que cubre todo puede ser de lana de alpaca, de llama, de oveja, lo que hace es para también proteger el frío. Que este poncho se lo había hecho la mujer de la esposa de Mariano Rosas y se lo regala a Mansilla. Dice, cuando yo lo vea, si la paz se rompe y lo tengo que ver en combate, mis indios, se usa este poncho, mis indios no nos van a atacar. Una muestra de profundo afecto y de fraternidad. Digo, es regalarle una prenda muy importante, Mansilla lo dice, con un valor simbólico muy importante y afectivo también, para protegerlo, como si fuese un talismán de protección. Muy interesante. Y Mansilla le dice, yo si la paz se rompe y yo lo veo, procuraré salvarle la vida. Entonces tiene todo esto, cuestiones muy humanas, de enfrentamientos, de sufrimientos y también bueno, de vejaciones y también de cosas muy lindas. Digo, el que puede poco puede lo mucho y el que es capaz de lo más ruin es capaz de lo más alto. Dice después, a todo esto, Mansilla mantiene un caudal, un recurso, una cantidad de recursos, de conocimientos que los aplica. Por ahí sabe francés, sabe inglés. En el medio del libro aparecen frases en francés, frases en inglés. Cita a Balzac o a grandes pensadores, los dice, no, pero Balzac señala que el hombre no es ni bestia ni Dios, o sea, es algo en el medio, bueno, y en el medio estamos. Tiene cosas muy interesantes, digo, en lo personal, de vuelta, ya sé que lo dije como 70 veces, pero léanlo porque vale muchísimo la pena. Eh, eh, Tiene eso, en los regalos, la sociedad, bueno, hay una parte que, bueno, o al final uno puede hacer este recorrido, que también cuenta esta vida compleja en la frontera, en tierra adentro, donde hay cautivos, cristianos, indios, y todos conviven en un sistema distinto. Es muy parecido también, digo, y Mansilla, por más que no lo diga, ve esa riqueza, esa heterogeneidad, que hay una riqueza cultural, un montón de cosas. Digo, cultural, simbólica, hasta para el pensamiento. Que él retoma, que puede retomar una tradición mucho más anterior, mucho más anterior, aunque está medio mal dicho, eh, que es la del Miocid. Es la gran epopeya de habla española, digamos, de habla hispana, digo, en España. El Cid que es arrojado de su territorio, que es expulsado, sale a recorrer las ciudades del sur de España. España todavía no formada, pues estaba con la presencia del árabe y del islam. Entonces, pero él ve la riqueza y la coexistencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Cosa que después con la conquista española no va a pasar más. Se convierten masivamente, se expulsan a los judíos, se expulsan a los musulmanes. Bueno, eso también pasa.
Mansilla dice, como de alguna manera dice, ojo con lo que van a hacer acá, porque pueden arruinar y pueden cometer el mismo error. Digo, esta cosa, digo, si bien en el mío Cid no pasa esto, en la experiencia histórica pasó. Digo, se fue la conquista y se los borró a todos, se los corrió a todos. Bueno, acá también, porque parece que no escucharon a Mansilla, o Mansilla perdió. Y se encuentra con el doctor Macías, en el toldo marítimo, y dice, pero este Cristian yo lo conozco, es el doctor Macías, un buen amigo de él. Y el énfasis dice, yo no me puedo ir sin llevármelo. Yo no puedo vivir más acá. Pregunta, consigue, logra negociar mucho con Mariano Rosas y le dice, bueno, llévatelo. No se lo dan, bueno, una cuestión también muy humana porque estuvo cautivo un montón de tiempo y se encuentran después una noche cabalgando a destiempo también, porque dice, ¿por qué tardaste? Le dice, no, porque me quedé saludando a los indios que fueron buenos conmigo. Y al cacique lo saludaste, sí, más vale, dice, porque más allá de haberme reducido a servidumbre, no fue malo conmigo. Tiene una calidad, digamos, una calidad, si quiere, no solo filosófica, sino también emocional, está muy cargado de eso el relato. Y para ir concluyendo, si alguno tiene una duda, quiere hacer más preguntas, pero así ya de alguna manera voy cerrando la exposición, dice, creo que el peor pecado es una civilización que no tiene clemencia, ¿no? Que no tiene piedad por el otro, por entender al otro. En ese momento ya está pegando la vuelta y dice, ¿usted quién lo manda? Dice, yo soy el coronel Mansilla. Y usa la palabra de Ranquel, que hace, no sé si no le quiero decir mal, Pigüé o Piqué, que es hermano, y dice, ah, bueno, y le pone las lanzas. Pase, pase, está todo bien. ¿Cómo esa transformación de ese Mansilla cristianizado, fuertemente convencido del progreso, él va adoptando un montón de cosas, una síntesis nueva? No es el mismo Mansilla que cruzó y que volvió a cruzar. Es alguien muy, muy distinto. Y eso me parece muy rescatable como experiencia, como historiador, como politólogo, digo, una experiencia de un viaje, cómo transforma un viaje y cómo transforma el real conocimiento del otro. Eso me parece importante, porque lo que hace Mansilla es, de alguna manera, él sacarse sus prejuicios, a lo largo del viaje va tirando prejuicios, digo, los va dejando en el camino, y obliga al lector también a ir dejándolos de lado. Eh, bueno, es eso, me parece que viene por ese lado de pensarlo, cómo nos vinculamos con el otro. Más hoy en día, de que, bueno, ahí, digamos, no solo el otro, uno lo puede decir en cada uno de sus países, me parece que Rusia, en eso también, en cierto sentido, fue muy de avanzada en la comprensión de los múltiples pueblos que habitan en la federación. Eh, pero en la comprensión del otro, en el sentido también hoy, en el plano internacional, digo, puede aplicarse de cualquier manera. Pero me parece siempre interesante y correcto también hacer el viaje, ¿no? Hacer, sea el viaje interior, sea el viaje, no sé, no puede decir, hay un fin de semana largo, se va a ver el pueblo Sami, digo, el norte de Rusia, digo, está para aprender, digo, eso muestra un gran aprendizaje eh, y un gran legado que jamás se llama. Bueno, esas son mis palabras finales. Si alguno tiene una duda, ahí vi que en el chat pusieron a disposición, muchas gracias, pero nada, con todas ganas y con todo gusto, pues me encanta en este espacio también de charla. Pero para que sea de charla, si alguno tiene una pregunta, duda, lo que sea, bienvenidos es el momento. Si Julie está de otro lado y puedo sacar algunas del Facebook, también estamos para escuchar. Federico, muchísimas gracias por todo. Gracias por exponernos este tema. Bueno, en el Facebook nos escribe Ana, escribe hola, muy interesante. Qué grande, Ana. Bueno, está bien. Sí. Gracias. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser, bueno, Preguntas, ¿cómo conoces comentarios. Murmansk? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Está en mute. Y cualquier cosa de vuelta, dejamos abierto el contacto, ya lo había pasado un montón de veces. Si no le preguntan a los chicos del centro, a las chicas del centro Julia, me escriben por lo que sea, algún tema en particular, qué va a ser la próxima charla, lo que sea.
Digo, me encanta. Lo disfruto un montón, así que nada, para eso. Para que sea también un ida y vuelta. Pero nada. Así que Bueno, si no hay más vale. preguntas, quedamos para la próxima. Sí, si no hay preguntas, vale. Muchas gracias por hablar del tema que no se toca mucho. Sí. Gracias, Ana. ¿Pero a qué te referís? ¿Te referís a, cómo decirlo, al otro, a Mansilla? Porque Mansilla mucho no... Yo lo conocí en la facultad recién. Es un libro, digo, Ranqueles y la vida de Mansilla es excelente. Bueno, eso. ¿A qué te referías con eso? Ah, sí, 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 sí. De Sí. hecho, Los sí. indígenas en Argentina. Perdón, yo lo leo porque en Facebook no se ve el chat. Está Y bien, sí, perfecto. Sí, los por eso indígenas debo argentinos, leer. sí. Sí, correcto. Hoy en día también se está tomando un montón de estudios sobre los indígenas, sobre los pueblos originarios en Argentina, la forma correcta de decirlo. Eh, pero me parece que hay como sesgos, hay que trabajar un poco más en esto. Digo, me parece que la postura, si se puede tomar una postura mancillista para leerlos, me parece que hay por ahí, estudiar por ahí. De hecho, justamente Mansilla lo que dice, viene criticando toda la tradición oral, pero al mismo tiempo en el libro deja registro de las palabras, que es súper interesante, o sea, las escribe. Es muy interesante. Gracias, Ana, por tu comentario. La verdad que no sé si había estado en charlas anteriores, supongo que sí. Si después precisás alguna otra cosa, pueden escribir y lo podemos charlar más unida y vuelta distinto. O sea, está todo bien. Me encanta también. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Bueno, no hay Sí. preguntas. Entonces damos por terminada y quiero decir muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro interés. Y muchas gracias a ti, Fede, por este tema, por esta conferencia. Bueno, pronto publicaré todas tus conferencias en YouTube, así que bienvenidos a nuestro canal. Ahí Ah, encontraréis, bueno, muchas cosas interesantes. Así que bienvenidos. Y bienvenidos a otros eventos del Centro Cultural Iberoamericano. Muchísimas gracias a todo el mundo. nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Disfruto un montón Sí. esto, así que espero también que lo disfruten ustedes. Y también me gusta esto, también para seguir hinchando con Mancilla un poco. Esto al principio era Federico, para Julia era mucho más formal y ahora es Fede y nada, no, nada, en estas charlas también podemos crear como otro lazo y nada, nos vinculamos así. Me parece que nos conocemos mejor. Así que nada, un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.